que Dios ha cambiado en mí y que me ha dado un corazón nuevo. Este es un testimonio de mi propia vida. Yo puedo decir, sí, Padre, tú te glorificaste si me diste un corazón nuevo y con ese corazón nuevo, Señor, me diste una nueva esperanza porque, Señor, tuyo es el reino y tuyo es el poder. Así es que esta mañana vamos a platicar sobre lo que yo conozco como un corazón nuevo. Eso es lo que le estamos pidiendo al Señor, que nos dé un corazón nuevo. ¿Cómo obtener este corazón nuevo? ¿O de dónde viene la idea? ¿Será que nosotros se lo pedimos al Señor? Bueno, puede ser que nosotros le hayamos Nada pedido más esto hago, al mija. Señor, pero básicamente lo que puede estar pasando A es ver. que el Señor también nos quiere dar un corazón nuevo porque viene del corazón de Él el Cajita de darnos. barrer. Esta está en Ezequiel capítulo Una 11, verso comida. 19 al 21. Dice la escritura, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros. Y o escuche esto, es lo más importante porque a veces de qué nos sirve un saco nuevo cuando por dentro estamos sucios. ¿Ah? No nos sirve. Dice, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Bueno, esta promesa es tremenda y vamos a ver el desarrollo de esta promesa, cómo se dio, cómo es que, cuál sería el nuevo corazón que yo quiero tener, el corazón, a quién, a cuál se debería de parecer o a quién debo yo ser igual o tener como modelo. Bueno, cuando el Señor dijo que les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos o dentro de nosotros, es porque el mundo estaba en caos. El deseo de cada quien triunfar, arrasar con las personas, lograr lo que se quiere mediante la fuerza y el poder. Toda la era del hombre ha sido una lucha por el hombre mismo, el hombre contra el hombre mismo. Esto ha sido tremendo. Las guerras no han parado, nosotros podemos escuchar esto. El hecho que nosotros hayamos vivido 10, 20, 15 años de posible tranquilidad, bueno, no hemos estado lejos de guerrillas, no hemos estado lejos de narcotráfico, no hemos estado lejos de saber que el mundo se pudo haber destruido en la Primera, Segunda Guerra Mundial y las guerras que han habido entre los hombres son solamente una muestra más de cómo el hombre se ha querido autodestruir, ¿verdad? Ah, no le vamos a echar la culpa a la naturaleza o a las enfermedades, cuando también algunas de estas problemas han venido por causa del calentamiento global, responsabilidad del hombre que no ha cuidado su casa, o el problema que de las enfermedades, de los virus y todo esto. En todo tiene que ver el hombre, pero lo más importante acá es esta promesa extraordinaria de cambiar, de darme un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondré dentro de vosotros. Sí, Señor, gracias por eso. Entonces lo que hay que hacer es quitar ese corazón de piedra. ¿Cómo se quita ese corazón? ¿Cómo se quita ese corazón duro de mi persona cuando yo estoy habituado a reaccionar o a hacer las cosas a mi modo y a mi manera? Bueno, se quita mediante el arrepentimiento. Primer cosa que nosotros necesitamos es reconocer nuestra bajeza espiritual, nuestra poca calidad moral que teníamos, porque estamos hablando cuando estábamos en el mundo también, ¿verdad? En algunos casos puede ser un poco de historia esto que estoy contando. Sí, arrepentirnos de nuestros pecados, tener a alguien que nos pueda perdonar o limpiar, y este es Dios, este es el Padre que ha mandado a su Hijo a limpiarnos, y mediante esa regeneración viene un cambio de corazón. Milagrosamente el Señor quita ese corazón de piedra y pone uno de carne dentro de nosotros. Un corazón sensible, un corazón dispuesto en primer lugar a pedir perdón, a arrepentirnos, a perdonar si hemos hecho algo malo, también pedir perdón por las cosas malas que hemos hecho o si hemos recibido ofensas,
pedir el perdón de los pecados, pedir a las personas que nos perdonen. Pero otra cosa más importante, ¿qué pasaría si mañana volvemos a nuestros mismos andares, a nuestros mismos malos caminos? Pues eso sería terrible, porque entonces, ¿en dónde quedaría aquel supuesto arrepentimiento, aquella pedida de perdón? Muchas veces nos ha pasado. Hemos pedido perdón, pero no hemos querido salir de ese lugar, ¿no es cierto? Pero entonces el Señor nos da un corazón de carne y dice, y les daré un corazón de carne. Es la promesa del Señor, ese corazón sensible para que el día de mañana también nos sintamos redarguidos y no sea un asunto emocional. Ah, no, pues qué bonito, carrera de caballo, pero parada de burro, dice, ¿no? Se frenó porque iba tan bien corriendo, salió que se entregó a Cristo. Tenemos que mantener ese corazón puro del Señor y para eso vamos. La razón de darnos es para la siguiente, dice, para que anden en mis ordenanzas. Ese es el corazón del Señor y ese es su propósito, que caminemos en lo que Él nos ha mandado a caminar. Y ese es parte del conflicto del hombre. El hombre no ha sabido comportarse, no ha sabido qué hacer, no ha sabido cómo enfrentar este mundo. Y a causa de no saber qué hacer o no poder enfrentar este mundo, caemos otra vez de nuevo en los mismos malos manejos que hemos tenido. Pero Él dice que nos va a dar unas ordenanzas, eso se llama mandamientos, maneras de vivir, y para que guardemos sus decretos y los cumplamos. Ah, no es solo un guardar de, atesorar las verdades de Dios, sino ponerlas por obras, darlas y cumplirlas, y dice, y me sean por pueblo. Y entonces sí, nosotros representemos a Dios en esta tierra. Los hijos de Dios, los cristianos, representamos a Dios en esta tierra, como Él nos lo dijo en Juan capítulo 18 que estamos estudiando, lo mismo que recibió el Hijo. Así como tú me enviaste, le dijo el Hijo al Padre, así yo también los envío a ellos. Ahora, los enviados, el primer enviado fue Jesús, hizo su trabajo, hizo su labor. Ahora los segundos digo en plural, no segundos de tiempo, sino que de número, porque hay muchos segundos, somos nosotros. Todo el pueblo de Dios somos los que venimos entonces en representación de Cristo para nosotros ser ahora esa luz y en este mundo. Quiero, que dice el Señor, que vuestra luz resplandezca en este mundo, ¿sí? Que está en tinieblas. Y así es como nosotros le estamos representando como pueblo al Señor, guardando sus ordenanzas, cumpliéndolas y seamos así pueblo suyo, dice, y yo sea a ellos por Dios. Ah, no es solo decirte Dios mío, sin saber si me escucha o si me recibe, sino saber que Dios me está recibiendo porque yo me he arrepentido y porque yo tengo una actitud de un cambio en mi corazón y estoy deseoso de cambiar y de vivir una vida plena para el Señor, una vida que le agrade, una vida que realmente sea una vida de amor para con Dios y todo esto, ¿sí? Muy bien, entonces tenemos la opción de arrepentimiento y de poner en práctica sus obras, pero si no hay arrepentimiento, también en este mismo capítulo, el verso que sigue, el verso 21 nos dice de esta manera, más aquellos, escuche, cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones. Es decir, si la persona no se arrepiente, si ese corazón duro no lo reconoce que está mal en su corazón y no le pide perdón al Señor, ese corazón duro se va a mantener y se va a poner más duro, no se va a sensibilizar. Cada día más vamos a andar de tumbo en tumbo y de fracaso en fracaso, lastimando, dañando. Hoy daña a uno, mañana daño al otro. Hay personas que no saben dónde esconderse, porque ya todo el mundo ya dice, ya no puedo ver al fulano. ¿Ah? Pero aquí dice más, aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías. Déjenme decirles que son idolatrías. Alguien diría, no, yo no tengo ningún muñeco ni cosa que adorar.
Bueno, a veces adoramos el trabajo, nos adoramos a nosotros mismos, idolatramos una persona, idolatramos una clase de pecado, sí, podría ser esto, sexual, lascivia, podría ser esto, la economía, idolatramos el dinero, le ponemos al Dios Mamón por delante, y estos son los ídolos. Bueno, sí, yo sé que a veces tenemos a personas como ídolos, pero bueno, alguien dirá, este es un futbolista y se acabó. No, a veces ponemos a personas por delante y los idolatramos. Y lo peor sería nosotros mismos ser nuestro propio ídolo, porque nosotros por nosotros y para nosotros y todo por nosotros. Y de aquí en adelante, pues el único que importa soy yo. Y hay personas que así viven su vida y dice, andan, por eso es que no quieren arrepentirse, porque todavía le quieren seguir dando al muñeco todos los deleites que este mundo ofrece, sin saber que esto va a tener una consecuencia y que va a tener un momento en el cual vamos a tener que dar cuenta a Dios de los hechos que hemos tenido y sus abominaciones, cosas que Dios abomina, pecados que tienen que ver con sodomía, pecados que tienen que ver con arrastrar a otras personas al mal, fraude y todas cosas abominables, cosas que a veces los hombres no hacen a la luz del día, pero lo buscan en las tinieblas o con personas que van a ese mismo fin. Es decir, si no hay un corazón arrepentido, más aquellos cuyo corazón andan tras el deseo de sus idolatrías y de sus propias abominaciones, dice, como consecuencia, ¿qué va a pasar? Dice la Escritura, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas. Es decir, lo que andan haciendo mal para otros se les va a revertir y va a venir sobre sus propias cabezas. ¿Quién va a hacer esto? ¿Las personas malas? No. Dice, yo traigo, es Dios mismo que hace juicio. Porque si no quisiste cambiar, porque si Dios ha pagado un precio tan alto para nuestra salud, para que tengamos ese corazón nuevo, Dios dio a su propio Hijo para salvarnos y que nosotros no le apreciemos y que no solo no le apreciemos, sino que sigamos tras nuestras idolatrías, tras abominaciones que el Señor detesta, desechando así el buen camino de Dios. El Señor dice, yo traigo su propio camino sobre sus propias cabezas. Sí, en sus propias cabezas. Ahí va a caer el mal que andan haciendo otros, les va a revertir a ellos mismos. Así dice Jehová el Señor. Sí, así culmina. Bueno, esto es quizá la base del tema que hoy estoy tratando, pero quiero desarrollarlo diciéndole que tenemos a Jesús como nuestro ejemplo. Entonces, ¿cómo yo puedo, ahora tengo un corazón nuevo, cómo puedo yo ahora llenar mi corazón de cosas buenas? ¿Cómo lo voy a hacer? Vamos a ir al libro de Isaías, y el libro de Isaías, capítulo 53, empieza con una pregunta tremenda respecto a los que rechazan y reciben al Señor. Escuche esto que dice la palabra de Dios. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Buena pregunta. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ya que Jesús proclamó, ya que Jesús vino y anunció las buenas nuevas, él dijo, traigo buenas de gran gozo, cuando anunció a su Hijo Jesucristo. Ha venido un Salvador a esta tierra. ¿Y quién ha creído a ese anuncio? Cuando el Señor dice, arrepiéntanse y busquen el reino de los cielos y caminen delante de él de una forma correcta. ¿Quién ha creído a este anuncio? Yo les voy a perdonar sus pecados, voy a quitar su mal corazón y voy a poner un espíritu recto dentro de ustedes. ¿Quién ha creído a este anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Ya lo anuncia proféticamente Isaías 53. Recuerde que Isaías escribió más o menos entre 400 o 500 años antes de Jesucristo, y ya el Señor estaba anunciando que no todos iban a aceptar. Por supuesto, hay los que se iban a aceptar, pero aquí es una pregunta con un aspecto negativo que dice que quién ha creído al anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. Dice el número 2 del 53, subirá cual renuevo, y empieza hablando del Señor Jesús, cómo va a ser la salvación.
¿Qué clase de corazón él trae? Subirá cual renuevo delante de él, dice. Y como raíz de tierra seca, dice, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Isaías 53 nos empieza haciendo esa pregunta para despertar en nosotros, y muchos dirían, pues yo sí voy a servir, sobre mí sí se va a manifestar el brazo de Jehová, y sobre mí yo sí voy a responder al llamado del Señor. Bueno, ¿en dónde está para encontrarlo? ¿Quién es este Jesús? Aquí nos aclara que cuando él empezó su obra redentora propiamente dicha, él dice que subió como renuevo delante de él, ¿sí? Como algo nuevo que iba a venir a la tierra. Y dice, y como raíz de tierra seca. La razón por la cual hay esta doble manera de presentar es porque el Señor no iba a venir de una manera atractiva físicamente para nosotros. Yo sé que muchos tienen en su corazón pensar cómo era Jesús, cuál era su aspecto. Sin duda alguna, era un hombre agraciado, pero más que agraciado, su carácter y su vida hacía que se viera bien, así como usted. Cuando usted se porta bien, cuando usted hace las cosas bien, usted se ve bien, se ve simpático, se ve guapo, se ve presentable. Pero cuando estamos haciendo las cosas mal, cuando lastimamos y dañamos, lo físico queda por detrás. La gente detesta a aquellas personas que hacen daño, aquellas personas que vienen a ocasionar molestia a otras personas, ¿no es cierto? Pero aquí dice que el Señor, aunque iba a ser como algo nuevo, un renuevo, ¿y qué es un renuevo? Cuando se pone el machete, la hoz, sobre la planta, ¿no es cierto? Pues se quita lo que está y el renuevo es el retoño que va saliendo. Pero ¿de dónde sale eso nuevo que va a venir? Eso nuevo que iba a salir, sale y como raíz de tierra seca. ¿Qué es una raíz de tierra seca? Mire, yo he tenido la oportunidad de arraigar una planta desde el suelo, porque resulta que nosotros, pues, nos encanta utilizar el paico como un sazonador. El paico es el apazote en otras ciudades, México, Centroamérica. El paico aquí en el Ecuador. Pues no es fácil encontrarlo porque antes se le encontraba en las veredas y así nosotros conseguimos varios y sacábamos el paico de las veredas. Se puede imaginar usted en el poca tierra que hay sacar eso seco. Salía una raíz pero tan seca. Así me tocó sacar la vez pasada, encontré uno bonito, le hice por todos lados, estaba tan seca la tierra y cuando le saqué, pues daba pena. Yo decía, ¿cómo voy a llegar con esta raíz tan seca? Con María Teresa decirle, sembrémosle. ¿De qué va a salir de ahí? Pues, ¿qué le parece que tenemos sembrado paico en casa? Porque hemos ido recogiendo esas raíces secas y de repente viene un renuevo. Lo que jamás pensaríamos que saldría de esa raíz seca, sale algo nuevo. Y eso está queriendo precisamente decir que no hay parecer en él, dice en la cuarta línea, no hay parecer en él. Hablando del Señor, él es esa raíz de tierra seca que no hay parecer en él. No es que, ay, qué linda raíz, que qué hermoso, seco, aparentemente sin vida, pero de ahí va a salir él. No hay parecer en él ni hermosura. Cuando Jesús caminó a la cruz, cuando más esperábamos que la gente lo admirara y lo viera, en el último momento, la última imagen que él dejó de sí mismo en la tierra, para los que le conocieron físicamente, no había un parecer en él, no había algo atractivo en él, ni había hermosura en él. ¿Por qué? Y usted dice, Luis Toledo, ¿por qué no había hermosura en él? Porque no se olvide que cuando Jesús ya iba camino a la cruz, antes de eso ya le habían escupido en el rostro, le habían golpeado la cara, no una vez, varias veces. Sin duda alguna él ya estaba con inflamación de los golpes, con sangre derramada
en su cara, nadie le estaba lavando, nadie lo estaba limpiando. Ay, esa famosa historia del famoso manto de Turín, que alguien pudo haber llegado y tocarle la cara y hacerle una limpieza. Pues bueno, aunque yo no creo en ese manto, la idea es que en ese manto quedó la figura de Jesús. ¿Por qué? Porque su sangre y su rostro era como calcar el rostro, según la idea que están teniendo. ¿Por qué? Porque saben que Jesús iba sangrando, estaba golpeado. No iban a ver en esa manta o en ese rostro un rostro agradable, iban a ver una persona lastimada y golpeada. ¿Por qué? Porque Jesús, conscientemente de su propia decisión, caminó hacia la cruz en esa condición, sabiendo que lo iban a golpear y lastimar. Su corazón, dice él, era un corazón de carne con el Espíritu de Dios dentro de él, un corazón que nos amó a nosotros y por nosotros caminó esta Villa Cruces, ese tormento, ese lugar hacia el Gólgota, hacia el lugar donde iba a ser crucificado. Y desde antes de caminar, desde que estuvo detenido con los oficiales, lo lastimaron y lo golpearon, le vendaron la cara, lo golpeaban en el rostro y le decían, ¿quién te golpeó? Profetiza, ya que eres el Hijo de Dios. Él estaba sumamente dañado, sumamente golpeado, desvelado de toda una noche, de no haber podido dormir, pues hicieron escarnio de él y se burlaban de él. Le llevaron de Herodes a Pilato, como se dice, ¿no es cierto? Le hicieron burla de él y en esa condición, dice, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Así dice la última parte de la lectura de la Biblia, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. No, si usted va a desear a Jesús, no va a ser por su físico. Si usted está enamorado de aquel Jesús mostrado en una cruz con una carita muy linda y dando la impresión de lástima y de pureza y lo que usted quiera que el artista haya querido captar en el rostro de Jesús, ese no es el Jesús que estaba en la cruz. El Jesús que estaba en la cruz estaba desfigurado. No era nada atractivo. ¿Qué atractivo iba a tener? Una espalda ensangrentada con 41 latigazos en la espalda. Qué atractivo iba a tener un hombre arrastrado en la tierra y en el polvo porque él cayó con la cruz al suelo, un suelo de tierra, de polvo, donde la sangre y el polvo mezclado en su rostro. No, Señor, no, amigo mío, este no es Jesús. Si usted lo va a querer y si usted lo va a amar, es por el corazón que Jesús manifestó en la tierra y por las palabras hermosas que nacieron de aquel corazón y que nos fueron dadas a nosotros. No le vamos a ver, que le veremos más sin atractivo. No va a haber atractivo en él. No es por su atractivo que usted debe llevar a Jesús. Si lo ha hecho, por eso usted está equivocado. Usted tiene que valorar cómo el Señor lo hizo, cómo él realmente se mostró ante nosotros y amarlo por sus dichos y por sus palabras y por el amor que tuvo. Aquel que supo perdonar y amar a una mujer que había sido sin duda alguna, una mujer que había estado con muchos hombres y que había sido encontrada en el acto mismo del adulterio. El Señor le dijo, ¿en dónde están los que te condenan, mujer? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Algo maravilloso. Y usted dice, lo hizo Dios en su pureza, perdonó a aquella mujer y ahora le está dando la oportunidad a aquella mujer de reivindicarse, de volver a una vida limpia y pura. Maravilloso, espectacular. Dice el número 3, despreciado y desechado. Todo esto nos lo está anunciando 400 años, vuelvo a repetir, Isaías, en el capítulo 50 que estamos viendo, donde dice despreciado y desechado entre los hombres. Así iba a ir a caminar, despreciado y desechado por los hombres, y varón de dolores, porque todo ese tiempo fue un dolor y un sufrimiento físico tremendo.
que yo no sé, no creo que alguien hubiera podido aguantarlo si no hubiera tenido una razón detrás, ni siquiera un valor de defender una esposa, un hijo, sino que defender un mundo entero, un amor puro del Padre, teniendo Jesús un corazón puro. Esa clase de corazón es el que yo necesito. Esa clase de corazón fue el que el Señor plantó ahora en mi corazón, un corazón como el de Él. Amén. Varón de valores experimentado en quebrantos. ¿Por qué? Porque Él experimentó toda clase de dolores y de rechazos, hasta físicamente, el ser traicionado por un amigo, ¿sí? El ser golpeado por las personas que quizá en algún rato lo vieron y lo admiraron, mañana lo estaban golpeando. Y dice, esta es la actitud que tenían los hombres que de alguna manera querían ver a Jesús y como que escondimos de él el rostro. ¿Qué es eso como que escondimos de él el rostro? Cuando vieron a Jesús golpeado, cuando vieron a su gran héroe que había estado predicando y que todos corrían porque querían escucharle en el templo y que cuando caminaba la gente se aglomeraba y le estrujaba a él en el camino. ¿Y dónde está toda esa gente? Dice usted. ¿Y en dónde estaban todos aquellos que lo admiraban? Ya sabemos que los discípulos fueron dispersados, pero el resto de la gente que le llegó a admirar tanto, ¿ah? El mismo Zaqueo y toda la gente que en Jericó se agolpó y que Zaqueo se tuvo que subir a un árbol para verle. Ahora está siendo menospreciado, ¿sí? Fue menospreciado y dice, y no le estimamos. La gente normal no estima a Jesús porque no ve su corazón, sino que ven su final. Pero ¿sabe qué? Ese no fue el final de Jesús. Ese fue el inicio de nuestra salvación. Ese fue el camino a la cruz, fue el camino que Él escogió de amor para presentarse por nosotros, para salvarnos. Verso 4 sigue diciendo, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Sí, lo que vieron allá, ellos dijeron, llevó el fracaso, llevó el dolor. No, lo que ciertamente pasó ahí, lo que verdaderamente sucedió, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Él estaba cargando con las enfermedades de todos nosotros y sufrió nuestros dolores, nuestras enfermedades y nuestros dolores. Sí, querido amigo, querido hermano, para que usted y yo no suframos el dolor de la enfermedad, ni los dolores, ni la enfermedad misma. Él ya la llevó en la cruz. Él llevó hacia la cruz nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero la gente le ha tenido por azotado, por herido de Dios y abatido. Ay, mire lo que Dios le permitió hacer. Nadie ve, espero que usted sí, que ese nadie no sea usted. Otras personas no ven, voy a decirlo más bien dicho, nosotros sí lo vemos, que él camino a la cruz estaba llevando la enfermedad. ¿Usted lo puede visualizar? Él estaba dolido, lastimado, lacerado, cargando la cruz. Y lo que él estaba llevando, además de todo eso, era el pecado de todos nosotros, nuestras enfermedades. Así es que, si él llevó mi enfermedad, ¿por qué la tengo que estar sufriendo yo hoy? Buena pregunta. Si él llevó nuestros dolores, ¿por qué yo voy a estar sufriendo dolor? Si él fue experimentado en quebrantos, ¿por qué yo lo voy a seguir haciendo? Bueno, posiblemente se dirá, en esta vida vamos a tener que pasar algún dolor. Sí, pero en cuanto a enfermedad, pues tenemos la opción de recurrir a la fe de lo que realmente pasó en aquel camino a la cruz. Si Él está llevando nuestras enfermedades y estaba llevando mi dolor, entonces quiere decir que hoy yo puedo experimentar salud, hoy yo puedo experimentar vida, hoy puedo experimentar una vida en donde no sea el dolor el denominador común de nosotros, no que no lo haya, pero que no sea el denominador común, que no estemos tras una enfermedad tras otra, sino que podamos llevar en oración nuestro pedido al Señor, que murió en la cruz y que se sacrificó por mí para decir yo quiero hacer justicia. Esa es una de las formas de hacer justicia a Cristo. No estar sufriendo lo que Él ya llevó. ¿Qué chiste tiene
que él ya llevó la enfermedad y yo la sigo sufriendo. Pues él lo llevó por todos, para aquellos que quieran y acepten ese regalo, para aquellos que no se mantengan con un corazón duro, sino que con un corazón sensible puedan decir, sí, Señor, yo me arrepiento, yo pido perdón y camino en ese nuevo corazón como el de Jesús. Hacer honor al sacrificio de Cristo, ¿sabe qué es? Vivir como Él vivió, amando como Él amó. Ser yo una persona que lo glorifico a Él, viviendo una vida que le agrade a mi Señor. Pero nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sí, eso fue lo que le pasó. Lo azotaron, herido de Dios y abatido. Ahí va el camino a la cruz. No estamos viendo espiritualmente entonces. Porque si usted quiere ver espiritualmente a Jesús, yo le digo, usted va a tener que ver a Jesús caminando con su pecado, con mi pecado, con el pecado del mundo. Y entonces se convierte en el gran héroe, porque no es alguien que está sufriendo por sufrir, porque le tocó, porque él no tenía por qué sufrir, porque era un hombre sin pecado. Y al estar sin pecado, pudo llevar el pecado de alguien más sobre sí. Vamos al capítulo, al verso 5, ¿sí? Aquí aclara, mas él herido fue. Aquí está la explicación por qué fue él herido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. A causa de mis rebeliones él fue herido. Tristemente, a causa de mis rebeliones el Señor fue herido. Fue molido por nuestros pecados. Todo daño y que sufrió en el camino a la cruz fue por nuestro pecado. El castigo de mi paz, ¿sí? El castigo de mi paz. Lo que Dios me merecía era un castigo, pero logró la paz. El castigo de mi paz fue sobre él y por sus llagas, fuimos nosotros curados, fuimos nosotros sanados por las llagas de Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su santo nombre. Dice que él fue, por sus llagas fuimos nosotros curados. Es decir, una vez más, Isaías explicándonos ese desarrollo del pecado del hombre y del mal del hombre. Una vez más, Isaías explicándonos cómo el castigo de nuestra paz fue sobre él y que por su llaga nosotros fuimos sanadas. Escuche lo que sigue diciendo Isaías, verso 6. Todos nosotros nos descarriamos. Esta es la realidad. La realidad es que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nos descarriamos como ovejas. No dice que somos ovejas. Dice que nos descarriamos como ovejas. Cuando una oveja se descarría, quiere decir, deja el rebaño y se va por su cuenta, según la oveja, a conseguir lo que quiere, a comer lo que le da la gana, a hacer su propia voluntad. Pero ¿sabe qué? Una vez descarriada la oveja, está lista para el matadero, lista para el depredador, ¿sí? Y todos nosotros estábamos listos para el depredador. El diablo estaba haciendo fiesta porque nos llevaba a todos al desfiladero a faenarnos a nosotros para que nosotros no tuviéramos la vida eterna. Cada cual se apartó por su camino, ¿no? Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué clarito habla Isaías. Qué clarita es la palabra de Dios. Mas Jehová, con todo y que nosotros estábamos mal, agarró todo ese pecado y lo echó sobre Jesús. Jehová cargó en él, en Cristo, ese él tildado es el Señor, echó el pecado de todos nosotros, ¿sí? ¿Cómo caminó hacia la cruz? Dice el verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Por supuesto, no solo el dolor, había angustia, había aflicción. ¿Por qué? Porque sabía que lo peor todavía estaba por llegar. ¿Sí? Cuando estuvo frente a Pilato, dice que él no abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca, sabiendo él que legión de ángeles podían defenderlo. Cuando Pedro le quiso defender, ¿acaso no dijo el Señor? ¿Acaso Pedro no sabe si yo bien puedo ahorita llamar una legión de ángeles
y ahorita vendrían más de 2000 ángeles a librarme y todos estos quedarían como nada. Pero no es ese mi propósito, pero no fue el propósito del Señor. El propósito del Señor era salvarnos, era caminar hasta lo último, mas él, angustiado y afligido, no abrió su boca, no pidió salvación para él, sino que él dejó que la salvación del Señor continuara. Como cordero fue llevado al matadero. ¿Sí? Usted sabe cómo las vacas, los corderos son llevados al matadero. Ahí van, no tienen opción, no pueden decidir, no hay para nada. Ahí van callados, enmudecidos, no saben ellos los que se les espera. Jesús sí lo sabía y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Usted sabe que las ovejas, pues obviamente la lana les protege, pero ahí va para sacar el producto, le trasquilan y le cortan y le cortan y se queda ahí. Así fue, a Jesús lo golpearon, lo golpearon, lo golpearon, lo maldijeron, dijeron cosas horribles, mintieron sobre él, lo abofetearon, lo escupieron, mas él no abrió su boca. Pero ¿recibió él alguna retribución de parte de los hombres en ese tiempo? No. Dice el verso 8 que por cárcel y por juicio fue quitado. Si no le dieron chance a la cárcel, directo a morir, directo a la crucifixión, cárcel. No, no hubo ni siquiera un tiempo de, por lo menos en la cárcel, recuperarse un poco. Por juicio, no hubo juicio. Ellos decidieron. Fue la palabra del uno contra el otro y la gente afuera. ¿Qué es un juicio? ¿Qué es esa clase de juicio que tuvo Jesús? No era un juicio. No había un juez, no había un jurado, no había un acusador, no había alguien que le defendiera. Eso es un juicio. No hubo un juicio para él. Fue quitado simplemente sus acusadores. ¿Y qué haremos con Jesús? Ya le golpeé, ya le di 40 latigazos para que ustedes se queden tranquilos y ya lo dejen. Solo a este yo no encuentro nada malo en él, decía Herodes, ¿no es cierto? Pero ¿qué decía la gente? No, crucifícale. ¿Qué? También les puedo soltar a un hombre, puedo ver la manera en que alguien más. Y en todo ese tiempo Jesús, escuchando todo esto, enmudeciendo, cayó, no abrió su boca, porque su corazón estaba pendiente de lograr la salvación. Nos amaba tanto el Señor, sí, que con ese amor, dice, si yo lo soporto, si yo llego al final, voy a poder salvar al mundo entero. Al mundo entero, por supuesto, los que quieran del mundo entero, porque la salvación es por medio de la fe, no es por derecho. Sí hay un derecho mientras yo creo. Ahí se me asigna el derecho. Entonces, si no creo, no hay asignación de derecho. Entonces aquí dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y escuche esto, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue quitado de la tierra de los vivientes. Así, groseramente, en menos de un momento, el día anterior, lo estaban deteniendo, lo acusaron falsamente, le golpearon, le hicieron lo que quisieron y había que matarle en la cruz y había que asegurarse que estuviera muerto antes de las 6 de la tarde, mucho antes de eso. ¿Por qué? A las 3 de la tarde murió el Señor. ¿Por qué era necesario matarle? Porque y venía una gran fiesta. Ah, sí, los judíos estaban de fiesta. A causa de la fiesta era que querían soltar a un preso y no soltaron al que era, saltaron a Barrabás. Porque el hombre dijo no, los hombres dijeron no, crucifícale a Jesús, queremos verle muerto. Así es que él murió prontamente. Gracias a Dios, Señor, que no sufrió más todavía, porque en esa cruz, Señor, él estaba con sus manos horadadas, con sus pies horadados, con su rostro golpeado, sangrentado, con una corona de espinas metida hasta lo más profundo, con esas espinas ponzoñosas que inflamaron todo su alrededor de la cara, y estaba irreconocible, estaba sin hermosura para desearle, como raíz de tierra seca, no había parecer delante de él ni hermosura, pero nosotros ahora podemos ver espiritualmente
que Él estaba llevando el pecado de todos nosotros, nuestras enfermedades, nuestras iniquidades. Por sus llagas nosotros estábamos siendo sanados, ¿sí? Y en su muerte salvos. Él estaba siendo nuestro héroe y lo es y lo será, lo seguirá siendo para siempre. Yo quiero un corazón como el de Jesús. Yo quiero un corazón como Él. Su generación, ¿quién la contará? Buena pregunta. Mire cuántos cristianos han habido, hay ahora en el mundo, y ha habido, porque obviamente el tiempo va pasando. 2000 años de cristianismo, todos los que han creído han pasado a la presencia del Señor. Su generación, ¿quién la contará? Esa es la generación. Abraham, le dijo Dios, tu descendencia, que es la de Jesús, por supuesto, porque en él era la descendencia, él era el Salvador, él es el Salvador. Tu descendencia, dice, si la quieres contar, cuéntala, si es que puedes contar las estrellas del cielo. Si es que puedes contar la descendencia y su generación, cuéntala, si es que puedes contar la arena en el mar. Sigue diciendo, porque fue cortado de la tierra de los vivientes el Señor, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Esa fue la verdad, que fue herido por la rebelión. Es decir, que el cambio del corazón de piedra nuestro, para cambiarnos ese corazón de piedra, tuvo que venir el Señor y pagar el precio. El precio se pagó con su propia sangre. Fue la sangre derramada en la cruz como el sacrificio perfecto, en el cual el Señor, limpiándonos y perdonándonos, con esa sangre estaba limpiando el pecado del mundo entero, para los que creen, para los que realmente quieren creer y pueden tener. Escuche lo que sigue diciendo. Se dispuso, esto todo está en Isaías 53, fue anunciado 500 años antes. Se dispuso con los impíos en su sepultura, más con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Por supuesto, no era porque él era malo, ni porque había hecho algo malo. No hubo engaño, nunca hizo algo malo, no hubo engaño en su boca, no hubo ninguna maldad que haya hecho, pero eso le calificaba para convertirse en el Salvador, para poder llevar toda enfermedad y todo pecado a la cruz, y en la cruz, por la sangre de Cristo, ser limpio el mundo entero. ¿Sí? Con todo. Y eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. A pesar de que no hubo engaño en su boca, a pesar de que nunca hizo mal, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Es decir, si el Señor hubiera querido, le quita todo eso, por supuesto, pero no quiso que pasara, porque de esa manera Él estaba salvando al mundo entero. La salvación suya, hermano y amigo, es grandiosa, fue pagada con precio. Seamos nosotros esos nuevos corazones, transformémonos, dejemos que Jesús sea así como Él lo hizo, nosotros llenémonos de ese corazón, de ese espíritu, ¿sí? Dice la Escritura, cuando haya puesto su vida en expiación, que lo hizo por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Por supuesto, después de esto, vino y se presentó ante sus discípulos resucitado, y fue al cielo, y dijo, Padre, lo logré, dice, aquí estoy, porque sabe que en el cielo no se encontraba a nadie digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Y dice que Juan, que estuvo ahí en el espíritu, lloraba mucho, que no se había encontrado a nadie digno, ni arriba, ni en el cielo, ni debajo de la tierra. Pero en eso se presentó Jesús victorioso, como un cordero inmolado, porque su victoria la logró siendo el cordero inmolado en la tierra, ahora sube en el cielo, presentándose como ese cordero inmolado, para decirle al Padre, aquí estoy, y poder tomar el libro de la vida. Y entonces hubo fiesta en el cielo, ¿sí? Los ángeles cantaron y bueno, ya nos podemos imaginar qué alegría que se muestra en el capítulo 5 de Apocalipsis para que usted lo lea. Y sí, número 11, verá el fruto de la aflicción de su alma, ¿sí? Sufrió por ese tiempo, pero él
se estaba animando a sí mismo, viendo por delante el fruto de la aflicción de su alma. Quedará satisfecho. Por su conocimiento, él justificará a mi siervo justo a muchos. A todos aquellos que crean en él los va a justificar de sus pecados, porque ya pagó el precio. Y llevará las iniquidades de todos nosotros. Dice, por tanto, concluyendo, yo le daré parte con los grandes. El Señor así dijo, yo le voy a dar parte. Eso, todo esto tiene que ocurrir, ocurrió, tenía que ocurrir según Isaías, ocurrió cuando Jesús lo hizo, nos salvó, se levantó de la muerte, está hoy a la diestra del Padre, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Así es. Ahí estamos todos nosotros, con ese Jesús. Hacia ahí nos lleva. La razón por qué, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Porque lo hizo y lo completó el Hijo, consumado es. Y fue contado con los pecadores. Ahí le subieron con otros 2 ladrones al lado. Fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por todos los que hemos sido transgresores. Maravilloso Isaías 53. ¿Cómo nos da esta bendición de poder nosotros hoy decir gracias, Padre, por la vida nueva que nos das en Cristo Jesús? Quiero cerrar este tiempo con un salmo que tiene que venir en petición en nuestro propio corazón. Un salmo que nos diga qué tengo que hacer. Y cuando usted es humilde delante de Dios, puede hacer esto. Dígale al Señor, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Sí, Señor. Si mi corazón de carne se ha vuelto a ensuciar, si está empezando a endurecerse de nuevo, Señor, crea en mí, Señor, un corazón limpio. Límpiame por tu sangre y, Señor, y por el perdón de pecados. Y ahora, Señor, renueva un espíritu recto